encontramos hoy aquí con el señor Jorge Enrique Latorre Vaquero, más conocido como Caché. Actor, dramaturgo, músico, pero sobre todo un espíritu libre. ¿Cómo es aquello de que el rock en Bogotá empezó en la sala de tu casa? Pues es que eso sí fue que nos tocó, porque mi papá era un señor gran melómano, con muy buen gusto por la buena música. A él le gustaba la música clásica, el jazz y los cantantes Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, buena música. Exquisito el señor para la música. Y dentro de esas inquietudes, algún día consiguió un profesor, se compró un acordeón y se consiguió un profesor. Y en esas eventualidades pues ya se empezó a escuchar como a Elvis Presley, a Enrique Guzmán, en los años 50, las baladas que venían de los Estados Unidos, de México, de Argentina. Y se iban poniendo en práctica, oyendo a mi hermano tocando el acordeón y de pronto bailando ya el rock and roll. Entonces esa fue como las primeras cercanías que hubo con el rock and roll, nosotros siendo unos niños. Eso, la primera visión que tengo yo, eso es a mediados de la década del 50. Y comenzando los años 60, recién comenzando los años 60, en esa evolución mi hermano, ya más evolucionado con el cuento del acordeón, organizó un grupo con compañeros del colegio, con un compañero especialmente, Alfredo Besosa, y su primo Humberto Monroy. Organizaron un grupo que se llamó Los Dinámicos. Y ese grupo ya empezó a hacer rock and roll, pero en la forma más precaria. Eso era con el acordeón, con una guitarra de palo y con una batería que todo lo que tenía esa batería era un bombo de banda de guerra, un redoblante de banda de guerra y un platillo también de los que se usan para las bandas de guerra. Para las bandas de guerra. Por ahí hay recordatorios que de pronto podemos ilustrar con fotos de Los Dinámicos. Ya estábamos nosotros en el barrio Pasadena. Y pues bueno, esto es como en el año 1961. Ya 61. Que se empieza a hacer rock and roll en la sala de mi casa, que era donde, gracias a mi mamá, permitía que se pudieran hacer los ensayos. Después de esto, el grupo Los Dinámicos se presenta en un concurso de aficionados en una emisora en Bogotá. Tengo una confusión, no tengo muy claro si es Radio Cordillera o Radio Continental. En todo caso, el auditorio quedaba como por la calle 19 con carrera quinta. Ahí era el radioteatro de esa emisora. Y ahí se presenta otro grupo que venía del barrio Modelo y eran los hermanos Dueñas. Pero no todo era rock and roll, era rock and roll algunas cosas y también otro poco de música que estaba como, se tocaban hasta boleros. ¿Baladitas? Baladitas también, sí, de Polanca, que las versiones en castellano las hacía Enrique Guzmán. César Costa, sí. Se tocaba algo de calipso, que era algo así como una música, ahora es el reggae, pero en esa época ya venía el calipso. ¿Una música antillana? Antillana. Y esos dos grupos terminan fusionándose para que nazca el primer grupo profesional con un gran movimiento a nivel nacional y un poco más allá traspasó fronteras, que fueron los Speakers. Los Speakers. En los Speakers hubo una gira que tuvieron ustedes por todo Colombia en la que tú participaste como Roddy, ¿no entendido? Sí, como los ensayos se hacían en la sala de mi casa, entonces pues ya esto es un poco más adelante, ¿cierto? Primero pasamos por una etapa que era ya la necesidad de tener guitarras eléctricas. Entonces, para poder tener esas guitarras, aquí en Colombia, en los dos únicos almacenes que conozco yo que habían de música, que era la Casa Nacional Musical Jaime Blanco en la 24 con séptima, y la otra la Casa Conti en la 23 con octava, pues realmente lo que se conseguían era instrumentos para banda de guerra y tiples y guitarras y bandolas y trompetas, si acaso un para violín, música folclórica. Sí, sí.
Pero en el ánimo de tener guitarras eléctricas que ya las veíamos nosotros en las revistas, de pronto un poquito en la televisión, pues los parientes, la familia de Humberto tenía una fábrica de muebles por ahí en el 7 de agosto. Se mandaron a hacer los mangos en una fábrica de guitarras en la Candelaria. Sí. Y los cuerpos en tabla como una guitarra eléctrica, te cuento, en la fábrica de muebles de los parientes de Humberto. Y pintadas al duco como unos muebles o alguna vaina. Y los micrófonos, según un radiotécnico amigo de nosotros allá en el barrio Modelo, dijo que con los micrófonos de los teléfonos, con un micrófono de teléfono se podía hacer para cada cuerda. Sí. Entonces, para armar la plaqueta de un micrófono para toda la guitarra se necesitaban 6 micrófonos de teléfono. Y pues bueno, eran las 2 guitarras y el bajo. Entonces, pues bueno, tocó recurrir a los teléfonos públicos. Qué pena con la visita y con la sociedad, pero tocó ir a los teléfonos públicos. ¿De Chapinero? De Chapinero sobre todo, sí, a sustraerlos. Y de pronto uno que otro de la casa de algún amigo o de la casa de nosotros. De pronto por ahí se perdió algún micrófono de esos. Y esas fueron las primeras guitarras eléctricas. ¿Quién sabe dónde andarán ahora? Nosotros ya hace un par de años ya nos demostraron que somos piezas de museo. Ya nos hicieron alguna vez allá en el Museo Nacional. Entonces, ¿qué tal que esas guitarras estuvieran por ahí? Hubiera sido una maravilla poder tenerlas. Claro. Y vamos ahora sí a tu pregunta, después de esa evolución de esas guitarras y viendo que cogió fuerza el movimiento del grupo. Entonces, en la necesidad de tener guitarras que realmente respondieran, ya había habido evolución dentro del grupo, mi hermano ya era el baterista, ya había entrado Rodrigo García, que era un músico que se había graduado en el Conservatorio en Madrid, era un músico con todo el conocimiento real de la música y con ganas de hacer rock. Entonces el crecimiento musical era mucho más. Entonces por ahí se consiguió un dinero con un sacerdote tío de Osvaldo, que fue un integrante de los Speakers, con la venta del acordeón de mi papá y con el resultado de que mi mamá en su colaboración magnífica empeñó su máquina de coser. Entonces mi hermano pudo comprar su batería, con la venta de la colección de cuentos magnífica que tenía Luis Dueñas, que el tipo tenía todas las cuentos de Batman, de Robin, de la pequeña Lulú, de Superman, el tipo tenía cajas de cuentos y en perfecto estado. Entonces nosotros íbamos a los matinales, a las salidas de los matinales a vender los cuentos. Y así se consiguió el dinero para que Humberto Monroy y Rodrigo García fueran a Caracas a comprar instrumentos de lo mejor que había en ese momento. Pero maravilloso. Instrumentos Fender, el último modelo, con amplificadores Fender, que era el mejor sonido que había en el mundo. Otros lo combinaban, era comparable con Vox, que era lo que usaban los Beatles. Sí. Pero Fender indudablemente era... Bueno, discutible ese cuento, pero era de lo mejor que se podía encontrar. Entonces Humberto y Rodrigo traen todos esos instrumentos. Mi hermano compra una batería aquí en Bogotá que habían traído media batería Ludwig y con otro tambor que se consiguió en otro lado y otro platillo por otro lado se consiguió armar una batería de buena calidad, una batería Ludwig, la misma marca que usaban los Beatles. Sí. Y entonces se tienen instrumentos de magnífica calidad. Gloria Valencia Castaño, Juan David Botero, hermano del pintor Fernando Botero, que era gerente de Zicolac, sí. Nestlé en Colombia. Sí. Y Carlos Pinzón organizan una discoteca que se llamó La Bomba. Eso lo hicieron primero para la Feria Exposición y después en la calle 60 con carrera 9. Y Juan David Botero, como gerente de Nestlé, organiza, para hacerle publicidad a Milo, organiza una gira por Colombia que se llama Milo a Gogó. El gogó y el yeye estaban de moda en el mundo entero. Sí. Entonces, para esa gira, van los Speakers, va Oscar Golden, va Harold,
van los Ampex y va el ballet de Katia Gogó y Alfonso Lizarazo como maestro de ceremonias. Para la primera presentación, yo estoy acompañando a mi hermano al aeropuerto. En esa época no habían las restricciones que existen ahora para entrar a los aviones. Y mi hermano, la batería no tenía estuches, entonces mi hermano me pide el favor de que lo ayude a acomodar la batería dentro del avión y nos permiten llevarla dentro de la cabina. Y entonces en la escalerilla del avión Juan David Botero me invita a ir a Cali. Esa es la primera presentación, porque Oscar Goldel no se presentó en el aeropuerto. Y él me dice que no me preocupe por los gastos, que Nestlé le paga todo. Nestlé paga, Nestlé invita. Nestlé invita. Listo, Milo. Nos vamos a Cali. Y pues como los ensayos se hacían en la sala de mi casa, yo sabía cómo se armaba y se desarmaba todo, porque sí, permitían ensayar en la sala, pero después de los ensayos había que guardar todo en el cuarto que teníamos con mi hermano. Entonces yo sabía cómo se armaba y cómo se desarmaba todo. Entonces en el hotel yo les digo a ellos, que ellos, siendo unas estrellas los speakers, yo me voy adelante, les armo todo el escenario, que de tal manera que cuando ellos llegan al Coliseo, ellos no se van a subir a un escenario, a armar batería y conectar las cosas, sino que van a entrar al escenario y encuentran todo armado. Fue tanta la gente que asistió a ese concierto que el Coliseo estando lleno, el Coliseo Evangelista Mora de Cali, estando lleno, había más gente por fuera alrededor del Coliseo que la que cabía en el recinto. Y la gente que había por fuera, cuando llegaron los speakers que iban a cerrar el concierto, no los dejaron entrar. Entonces la gente que estaba dentro del Coliseo se rebotó y pues como no habían las cosas que existen ahora, pues la guardia que había para ese concierto, yo creo que habría un policía en cada esquina de la tarima y eso era todo el cuento, y de pronto por allá uno que otro en las tribunas. Pues la gente se votó y los que iban a sufrir el resultado de esa avalancha de gente sobre el escenario iban a ser los instrumentos. Entonces tocó defenderlos con las a capa uñas. y espada, así como con las uñas sí. Y bueno, lograron meter un camión hasta cerca al escenario, se metieron entre el camión. Yo llegué un poquito golpeado al hotel. ¿Así fue la cosa? Así fue la cosa, claro. Yo llegué con mis golpes porque tocó defender la vaina con entereza. Y Juan David Botero me agradece que haya rescatado los instrumentos, que no les haya pasado nada. Y también reconoce el cuento de haber organizado el escenario, armar la batería, poner todos los instrumentos, tener todo conectado y todas las vainas para la presentación de los equipos. Entonces él me ofrece trabajo para trabajar en toda la gira de Milo Gogó. Entonces ese es mi primer trabajo ya profesional dentro del rock, como Roddy, como, hablándolo en castellano, utilero. Utilero.